Empieza tu día caminando con Jesús, tu tiempo con Dios en las mañanas. Bienvenidos. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional Caminando con Jesús, devocional virtual de la comunidad cristiana La Vid Verdadera, con sede central en la calle 71, número 3962, en el barrio Las Delicias, en Barranquilla, Colombia, Suramérica. Es una gran bendición poder saludarte y desde aquí enviarte un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Bienvenidos a este tiempo extraordinario, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, nuevas misericordias renovadas para usted y para mí. Y deseamos que las ricas y abundantes bendiciones del Señor reposen sobre su vida, sobre tu casa y sobre toda tu familia. Recuerde que usted puede empezar su día, puede iniciar su día caminando con Jesús. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Elvis Argote, en compañía de mi amada esposa, la pastora Judy Borges, y de mi hijo Elvis David Jr., siempre regocijados de darte la bienvenida a este tiempo devocional, a este tiempo de búsqueda del rostro de nuestro Señor, a este tiempo de presencia, a este tiempo de guía, de dirección, de consejo, aleluya, de fuerzas, de fortaleza. Un tiempo extraordinario donde usted y yo tenemos la certeza y la seguridad de que nos encontramos caminando con Jesús. Cada día, cada mañana, usted y yo tenemos la oportunidad y la bendición de iniciar caminando con Jesús. Así que, amado hermano, desde ya prepare su corazón, aliste sus oídos para recibir una palabra, para recibir un consejo que viene del cielo, que viene de lo alto. Así que yo estoy seguro, junto con mi familia, que Dios ha preparado este tiempo para todos nosotros. El día lunes estuvimos, eh, por la gracia del Señor, llegamos a nuestro devocional número 700. Hoy comenzamos eh, eh, nuestra octava temporada, y este es nuestro primer devocional de esta temporada. Hoy nos acompaña el ministro Fabio Fontalvo Estrada, ministro de la Iglesia Evangélica Filadelfia, ubicada allí en la urbanización La Arboleda. Allí Dios ha establecido y encendido este candelero para bendecir a esta comunidad, para bendecir a este barrio. Y nuestro hermano y ministro Fabio Fontalvo funge allí como, como maestro de la palabra del Señor y también como adorador, como salmista de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, que él mismo constituyó, hablando del mismo, del Señor Jesucristo, que él mismo constituyó a unos pastores, a unos maestros, en fin, y como último menciona a pastores y maestros. Es decir, que el ministerio o el don que da Jesucristo de maestro está muy ligado al ministerio pastoral, al ministerio del corazón. Quiere decir que nuestro hermano Fabio Fontalvo lleva una dirección hacia un pastorado seguro. Son ministerios que están ligados. Ahora, ¿puede un maestro no pastorear? Claro, perfectamente. Puede estar siempre establecido en una congregación y desde allí ejercer su ministerio solo como maestro. Pero realmente es un ministerio que van de la mano, que van ligados, lo que es el pastorado y el ser maestros de la palabra del Señor. Así que nos complace de verdad tener a nuestro hermano Fabio y con nosotros. Yo sé que es un hombre de Dios que tiene una palabra limpia, una palabra fresca, que es un hombre de altar junto con su esposa.
Así que, amado Fabio, vamos a establecer conexión con usted. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Caminando con Jesús, devocional virtual. Y los micrófonos en unos instantes estarán abiertos para que usted se deje usar por nuestro Señor y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que, amado Fabio, bienvenido. Bienvenido a Caminando con Jesús. Y recuerde, amado hermano, usted que nos escucha, usted que está conectado con nosotros, que usted ha iniciado su día caminando con Jesús. Empieza tu día caminando con Jesús, tu tiempo con Dios en las mañanas. Bienvenidos. Amén. Dios le bendiga grandemente en esta hermosa mañana a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión, Caminando con Jesús. Amén. Para mí es un honor estar en esta transmisión compartiendo con todos nuestros hermanos de la vid verdadera, con todo, y no solamente los hermanos de la vid verdadera, sino con todos aquellos que pasan por estas transmisiones a escuchar la voz de Dios. Y es un gusto poder estar aquí acompañándoles, entregando este día en las manos del Señor, principalmente. Les habla su hermano y consiervo en el Señor, Fabio Fontalvo, de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Soledad. Amén. Un saludo cordial de nuestros pastores, de mis pastores William Cartagena y Lenis Martínez. De manera especial, pues me siento honrado de acompañarles en esta mañana. Quisiera, antes que todo, hermanos, leer las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 35, donde vamos a estar fundamentando nuestro mensaje en esta mañana. Génesis 35 dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantemos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en la tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. En esta hermosa mañana quiero compartirles, hermanos, el mensaje de Dios, el cual acabamos de leer y el cual está fundamentado en este texto de las Escrituras. Es hermoso poder, hermano, comprender que Dios no solamente inspiró a los escritores de la Biblia o de cada uno de estos libros a escribir hazañas poderosas de parte de Dios. No solamente en las Escrituras registran los momentos hermosos, o podríamos decirlo así, momentos gloriosos de hombres de Dios que fueron inspirados en su momento y que fueron guiados en toda verdad, sino que también aparecen en estos textos bíblicos los errores y los momentos de adversidad que estos hombres y mujeres atravesaron. Están plasmados también los errores de aquellos hombres, hermanos, y que Dios permite también que en estas escrituras aparezcan
momentos difíciles y decisiones adversas que llevaron a cometer todo tipo de errores delante de Dios y delante de los hombres. En este texto bíblico que acabamos de leer encontramos uno de los momentos más difíciles que atravesó Jacob, uno de los hombres más importantes de la cultura hebrea, uno de los patriarcas mencionados en los tres grandes títulos que aparecen en el Antiguo Testamento: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob había en un principio, mis amados hermanos, atravesado por un proceso difícil donde le tocó huir de su casa por causa de las persecuciones de su hermano Esaú. Y Esaú perseguía a Jacob para asesinarle, quitarle la vida por la primogenitura que éste había tomado de parte de su padre Isaac. Amén. Jacob había huido al desierto y había ido en pos, mis amados hermanos, de busca de un lugar seguro donde él pudiera guardar su vida de la persecución de su hermano. Llega a una ciudad llamada Luz en aquellos días, y que Jacob menciona y coloca por título Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo. En este lugar Dios se le aparece y a través de un sueño y de una revelación Dios le menciona algunas promesas que había estipulado para la vida de Jacob. Estas promesas iban de la mano, mis amados hermanos, de la obediencia de este gran hombre de Dios. Y que dice Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 28, verso 10, donde Dios se le aparece y dice que Jacob salió de Berseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y un extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, cuando dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Amén. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, y será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. En una primera instancia, Dios se aparece a Jacob en un sueño, en este lugar llamado Luz. Y en este sueño, mis amados hermanos, Dios hace 4 promesas a Jacob. Qué hermoso que cuando nosotros conocemos a Dios y Dios se nos aparece y se nos revela, Dios inmediatamente nos muestra las promesas que Él tiene para con nosotros y el propósito por el cual nos llama y nos trae a sus caminos. Todas estas promesas van ligadas, mis amados hermanos, de la fidelidad de Dios y, en segundo plano, de la obediencia que nosotros mostramos hacia Él. Amén. Ya que Dios también trabaja de la mano con los hombres y trae a cumplimiento sus promesas a través de la fe de los hombres, a través de que los hombres sigan y obedezcan 100% a su palabra. Amén.
La primera promesa que aparece en este texto bíblico que acabamos de leer en Génesis 28 es: yo estoy contigo. Amén. Lo primero que Dios menciona es esta promesa: yo estoy contigo. Amén. Principalmente porque humanamente muchas veces solemos devolvernos por las adversidades y las dificultades que se nos van a presentar en el camino, nuestro diario caminar. Y una de las cosas que tenemos que tener en claro es que Dios está con nosotros. Jesucristo le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. Amén. ¿Por qué Dios le da estas palabras a sus discípulos? Porque Él sabe que cuando Él parta de esta tierra, cuando Él fue crucificado, cuando subió a los cielos, se iban a enfrentar a un momento difícil y terrible. Se iban a enfrentar a hermano, a enemigos feroces como los fariseos, como los judaizantes, como los gentiles, como los romanos, que iban a estar persiguiéndoles constantemente, y esto iba a traer a ellos el desánimo. Amén. Entonces era importante reconocer y entender que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda promesa que aparece en esta visión, donde Jacob ve la escalera, donde ángeles bajaban y ángeles subían, la segunda promesa que aparece es: yo te guardaré. Amén. Otra de las cosas que debemos tener en claro es que Dios nos guardará, es que Dios es fiel para guardarnos en cualquier momento donde nuestras vidas, amados hermanos, corra peligro. No existe ningún tipo de peligro que pueda, hermano, ir por encima de la promesa que Dios ha establecido para con nosotros, al menos que Dios sea quien la permita. Número 3, te traeré a este lugar. Amén. Dios estableció una promesa, y es que Él iba a traer nuevamente a Jacob a ese mismo lugar a donde Dios se le había aparecido. Amén. Y número 4, no te dejaré. Amén. Por nada de este mundo te dejaré. Porque humanamente nosotros a veces pensamos que cuando fallamos a Dios o pecamos delante de su presencia, inmediatamente lo que el enemigo coloca en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es que Dios nos dejó, es que Dios nos soltará, es que Dios se va a apartar de nosotros por nuestro pecado. Y no es así, amados hermanos. Existen promesas que nos permiten a nosotros acercarnos a Dios en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, y aún más cuando nosotros cometemos errores. Existen promesas que dicen que Jesús es nuestro abogado ante nuestro Padre Celestial, y que todo aquel que peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados constantemente, todos los días. Amén. Cuando nos acercamos a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob recibe estas promesas en la ciudad llamada Luz, a la cual él llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y abandonando este lugar, hermano, se encamina a un territorio bastante peligroso, que era el territorio cananeo, que era el lugar donde Dios había prometido llevar a su pueblo. Pero a Jacob, hermano, le acontece algo terrible, y es que Jacob inmediatamente sale de aquel lugar, se empieza a olvidar de las promesas que Dios había establecido en este lugar y de la obediencia que Dios estaba demandando de Jacob para él poder cumplir todas estas promesas. Inmediatamente en el capítulo 29 no se menciona, mis amados hermanos, el nombre de Dios. Y durante este capítulo aproximadamente transcurren 14 años en lo que Jacob llega, aleluya, principalmente en el capítulo 30 a la ciudad de, amén, de Labán, a la familia de Labán, donde él conoce y donde él se enamora de esta jovencita llamada Raquel, su esposa más adelante. Aleluya. Durante 14 años trabaja para Labán, su tío, y por unos 6 años más, él llega a un acuerdo con su tío para trabajar para él durante ese periodo. En el capítulo 31, Jacob, aleluya, se divide de Labán y se va a vivir a Canaán.
Y en el capítulo 34 aparece, hermano, una de las situaciones más difíciles de la vida de Jacob. Es que el capítulo 34 nos menciona que su familia peca en Siquén, que su familia se envuelve y se entrelaza, hermano, en relaciones que no agradan al Señor. Amén. Esta separación de Jacob hacia Dios, hermano, trajo dificultades, trajo momentos difíciles. Estas consecuencias que muchas veces, hermano, aparecen por las decisiones que tomamos en el camino, son consecuencias difíciles, pero que tenemos a un Dios que es fiel a sus promesas. Tenemos a un Dios que no se olvida, hermano, que nosotros tenemos debilidades, que nosotros, los hombres, los humanos, tenemos, hermano, en nuestro diario vivir dificultades y que muchas veces solemos tomar malas decisiones y que estas malas decisiones traen consecuencias graves a nuestras vidas. Amén. Entonces, el capítulo 34 dice que la familia de Jacob se relaciona con los cananeos, precisamente con la ciudad de Siquén, donde sus hijos se relacionan con este tipo de personajes y empiezan a adquirir las mismas costumbres de las personas de aquel territorio, empiezan a vivir de acuerdo al pensamiento y de acuerdo, hermano, a las costumbres de las personas de Siquén, a tal punto de que la esencia de los hebreos, la esencia pura de aquellos hombres que temían a Dios, que guardaban los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios y que temían a Dios, fue desapareciéndose, hermanos, de un momento a otro de las vidas de estas personas. A tal punto, mis amados hermanos, que ya no se menciona más de Dios en esta familia y principalmente en aquel hombre llamado Jacob, a quien Dios había establecido promesas, hermanos, a futuro, a quien Dios había establecido promesas en aquel territorio, a quien Dios le había prometido que ese territorio, que esa tierra de Canaán iba a ser para él y para sus descendientes. Ahora, estas promesas establecidas donde Dios le dijo, yo estoy contigo, yo te guardaré, hermano, no te dejaré, aleluya, se habían desaparecido del corazón de Jacob y ahora Jacob estaba en pos de pecados, hermanos, cananeos que desagradaban totalmente a Dios. Aleluya. El capítulo 34, verso 1 dice que Dina, la hija de Jacob, la cual estaba y había dado luz, Jacob con su esposa, dice, salió a ver a las hijas del país. Esto es un acto que podemos llegar a la conclusión de que la familia de Jacob ya estaba 100% relacionada con los cananeos, es decir, ya compartían con ellos y estaban 100% relacionados con las costumbres cananeas. A tal punto, mis amados hermanos, que Jacob había vivido en ese lugar, en ese territorio durante mucho tiempo y habían olvidado que Dios había dado promesas para con ellos y que esas promesas estaban ligadas y estaban relacionadas a la obediencia de Jacob y de su familia para con Dios. Hermanos, 20 años pasaron desde que Dios se manifestó a Jacob en la ciudad de Betel y 20 años después Jacob se encontraba en un territorio, amados hermanos, donde estaba pecando juntamente con su familia, donde habían olvidado el llamado de Dios, donde habían olvidado que, aleluya, para Dios, mis amados hermanos, uno de los mandamientos que aparece después es que no se relacionen con los gentiles, es que no se relacionen con naciones paganas. Segunda de Corintios nos menciona algo muy importante en el capítulo 6, versos 14 y 16, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, el Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Una de las cosas que Dios demanda de nosotros es que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. En que aunque habitamos con personas del mundo, no compartimos, hermanos, las mismas costumbres,
que tienen las personas en el mundo. Porque dice la Escritura, somos templo de Dios, del Dios vivo. Además de eso, mis amados hermanos, tenemos promesa, tenemos un llamado a la santidad, tenemos un llamado a apartarnos de las cosas malas. Y tarde que temprano, mis amados hermanos, cuando nos relacionamos demasiado con las cosas del mundo, esa santidad suele disolverse poco a poco. Ese deseo de oración, ese deseo de intimidad con Dios suele desaparecerse cuando nos relacionamos demasiado con el mundo. Amén. Cuando nos mezclamos en conversaciones que no son gratas ante la presencia de Dios. Cuando nos mezclamos, hermano, entre grupos de personas que, bendito sea el nombre del Señor, no son agradables ante la presencia de Dios. Y cuando escuchamos conversaciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios, conversaciones que dañan y corrompen las buenas costumbres. Amén. Esto había acontecido a la familia de Jacob y al propio Jacob. A tal punto, mis amados hermanos, que la intención de Jacob no era volver al lugar donde Dios se le había aparecido. Y una de las promesas es que Dios le dijo, yo te haré volver a este lugar donde me aparecí por primera vez en esa revelación que él tuvo. Amén. Hasta el momento nos damos cuenta de que la intención de Jacob y su familia es seguir viviendo en Siquén, es seguir viviendo en esa ciudad y seguir compartiendo con las personas de aquel territorio, viviendo sus costumbres y viviendo de una manera pagana. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que la situación en la que se encontraba Jacob y su familia era totalmente alejada de la presencia de Dios. Amén. Dice el verso 2 del capítulo 34, y la vio Siquén, amén, el príncipe de aquel territorio, a la hija de Jacob, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Amén. Esto trajo, hermano, como consecuencia que los hijos de Jacob arremetieran duramente contra este varón y contra los hombres de Siquén, hermano, asesinando a un gran número de ellos. Aleluya. Y trayendo, mis amados hermanos, a la familia de Jacob este terrible episodio. En Génesis 34, del 13 al 24, aleluya, se muestra cómo la familia de Jacob estaba totalmente involucrada en asuntos terribles de los cananeos. Amén. Porque vivir alejado de Dios, hermano, nos lleva a caer en un hueco muy profundo. Vivir alejado de Dios nos lleva a entrometernos en asuntos que totalmente están desligados de la presencia de Dios. Y lo que usted puede analizar en estos capítulos es que Jacob y su familia estaban totalmente apartados de la presencia de Dios. Estaban totalmente apartados del llamado de Dios. Estaban totalmente alejados de la presencia de Dios. Y cuando la Escritura nos dice que fuera de Dios nada podemos hacer, que el que con Cristo no recoge desparrama, hermano, es porque 100% nuestro llamado y las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros permanecemos en su presencia. Amén. Cuando nosotros obedecemos 100% a la palabra de Dios. Dios es fiel también, aleluya, pero también demanda de su iglesia y de su pueblo fidelidad. También demanda de su iglesia y de su pueblo que vivamos fielmente su palabra. Aleluya. Entonces, todas estas consecuencias que vinieron a la familia y a la vida de Jacob estaban ligadas 100% a que Jacob se había olvidado de las promesas de Dios. Aleluya. Deuteronomio capítulo 28, verso 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras en mano. Amén. Dios, hermano, va a colocar dificultades en nuestro camino cuando nosotros nos apartamos de su presencia. Y estas eran las cosas que Dios estaba permitiendo en Jacob. Las consecuencias de haberse alejado de la presencia de Dios, las consecuencias de haberse relacionado con los cananeos, las consecuencias de que sus hijos hubieran asesinado a un gran número de personas, mis amados hermanos, era, bendito sea el nombre de Dios, permitido por Dios para que él se diera cuenta de que fuera de la presencia de Dios nada podemos hacer, de que fuera de los caminos del Señor nada podemos alcanzar, de que
En este mundo, hermano, tendremos aflicciones, pero estas aflicciones son soportadas cuando la presencia de Dios está con nosotros. Pero cuando la presencia de Dios no está con nosotros, estas adversidades suelen ser mayor, hermano, que nuestras propias fuerzas. Aleluya. Y esto estaba aconteciendo en la vida de Jacob. La desgracia de que una de sus hijas hubiera sido violada y la desgracia de que sus hijos, hermanos, se levantaran en guerra contra aquellos hombres del territorio de Siquén. Amén. Pero tenemos un Dios tan fiel, mis amados hermanos, que Él hace memoria de sus promesas y que muchas veces pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y que muchas veces Dios, hermano, suele olvidarse de las cosas que nosotros hacemos, o sea, suele pasarlas por alto. Muchas veces, hermano, Dios no tiene en cuenta nuestras fallas, no tiene en cuenta nuestros errores, no tiene en cuenta, hermano, el pecado que cometemos. Aleluya. Y muchas veces Dios se olvida del castigo que merecemos, porque David decía en cierta ocasión, si mirares a los pecados de los hombres, ¿quién podría estar delante de ti? Decía David. Amén. Si Dios se pusiese a contemplar los errores humanos, las fallas que nosotros tenemos, ninguno de nosotros pudiéramos estar en pie delante de su presencia. Aleluya. Ninguno de nosotros pudiéramos, hermanos, siquiera presentarnos ante Dios en oración, porque constantemente nosotros cometemos errores, equivocaciones, pecados que desagradan a Dios. Y muchas veces Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Amén. Y también los tiempos en el que conscientemente fallamos ante su presencia. Y Dios nuevamente, hermano, toma, aleluya, la premisa de aparecérsele a Jacob nuevamente. Y aunque Jacob se encontraba en una condición terrible, en una condición de pecado, en una condición de desobediencia ante los ojos de Dios, Dios decide nuevamente aparecérsele a Jacob en Génesis capítulo 35, que fue el texto que iniciamos en esta mañana. ¿Ven? ¿Qué le dijo Dios en Génesis 35:1? Lo primero que le dice, levántate y sube a Betel. Amén. Existen días en el que Dios nos va a decir, mis amados hermanos, acuérdate que te llamé, acuérdate que tengo promesas para ti, acuérdate que tengo un propósito por el cual te establecí como mi hijo. Amén. Habrán días en los que Dios se aparecerá en nuestro camino a recordarnos el día en el que Él nos llamó y a recordarnos todas las promesas que nos hizo. Y aunque nosotros estemos, hermano, en desobediencia, y aunque nosotros estemos caminando lejos de la presencia de Dios, Dios constantemente va a tocar a la puerta de nuestros corazones diciéndonos, vuélvete a la oración, vuélvete a la palabra de Dios, vuélvete a mis caminos. Amén. Porque aunque nosotros nos congregamos y no fallamos a un culto en nuestras iglesias, y aunque no fallamos en ninguna de las actividades que realizan nuestras congregaciones, muchas de esas veces estamos, hermano, alejados de la presencia de Dios. Estamos presentes en el cuerpo, pero ausentes en el espíritu. Estamos presentes en nuestras congregaciones, en todos nuestros cultos, aleluya, pero ausentes en el pensamiento y en la concentración delante de Dios. Muchos de nosotros estamos alejados de Dios, aleluya, aún estando presentes en todas las actividades eclesiásticas. Y Dios nos llama constantemente a que volvamos a sus caminos, a que volvamos a su presencia, a que volvamos a la intimidad, a que volvamos a aquel tiempo en el que orábamos largas horas, en el que apartábamos un día, 2 días en la semana para tener una intimidad con Dios. Amén. Y todos los problemas que se han presentado en nuestro tiempo, en nuestras temporadas, son la consecuencia de habernos alejado de la presencia de Dios. Y muchos confunden esto, hermano, con el proceso de Dios. Existe un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros y que estos procesos son permitidos para fortalecer nuestra fe. Pero, amén, muchas de las consecuencias no son el proceso de Dios, son consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Y esto no suele ser el proceso de Dios, sino simplemente consecuencias.
de malas decisiones que tomamos en el camino. Pero que Dios es fiel, hermano, que Dios es fiel para con sus promesas, que muchas veces Dios tiene que dar cumplimiento por encima de nuestras falencias. Y por eso es importante que usted comprenda que todas estas historias que están en la palabra de Dios fueron permitidas por Dios, hermano, donde los errores humanos están escritos aquí. Usted dice, pero ¿cómo es posible que este hombre que haya tenido una experiencia tan terrible con Dios ahora se encuentre en un estado de pecado, en un estado de maldad? Amén. Porque Dios permite que nosotros podamos comprender que aunque hay errores humanos, que aunque hay dificultades, que aunque muchas veces caemos, hermano, el único fiel Dios verdadero que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene, hermano, en sus manos el cumplir las promesas es Dios y no los hombres. Amén. Que muchas veces pasa Dios por alto nuestras dificultades, nuestros errores humanos, nuestras falencias, para Él sobrepasar por encima de la humanidad, de lo que es natural, y demostrar que solamente Él es Dios y que solamente Él tiene poder de llevar a cabo todas las promesas que Él ha establecido para con nosotros. Aleluya. Amén. ¿Cuántos pueden escribir un amén en esta mañana, un gloria a Dios en esos comentarios? ¿Y cuántos están conmigo en lo que estamos hablando en esta mañana? Amén. Dios le dijo a Jacob en el capítulo 35, verso 1, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La primera decisión que Jacob toma después de escuchar la voz de Dios, número 1, Jacob manda a que su familia se despoje de los ídolos. Amén, como un símbolo de arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y de abandonar la vida pasada. Lo primero que Jacob hace cuando escucha la voz de Dios es decirle a sus hijos y a su familia, suelten los ídolos cananeos. Fíjese usted el estado espiritual, el estado deplorable de la familia de Jacob, es que ellos estaban idolatrando, estaban adorando a dioses ajenos. Y lo primero que Jacob le dice a su familia, despójense de los ídolos como un símbolo de arrepentimiento. Amén. Efesios nos dice en el capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una de las cosas que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo, es que nos despojemos de la vieja manera de vivir. Amén. Que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Segundo, Jacob le dice a su familia que se purifique con agua y confiese sus pecados delante de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo primero que Dios demanda de nosotros es que nos despojemos del viejo hombre y que confesemos nuestros pecados delante de Él. Aleluya. Y que nos limpiemos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como dice la carta de los Corintios, capítulo 6, la segunda carta, ¿qué relación tiene lo justo con lo injusto? Ninguna relación. Para Dios poder operar y obrar en el hombre debe haber un despojo total de la vida viciada a los deseos engañosos de este mundo. También debe haber un despojo, hermano, de todo tipo de pecado que ofenda a la presencia de Dios. Porque aunque Dios es fiel para guiarnos, enseñarnos, y aunque Dios es paciente muchas veces para esperar de nosotros un cambio total en nuestras vidas, también Dios es fiel para corregirnos y para castigarnos duramente por nuestras maldades e iniquidades. Amén. La tercera parte o la tercera petición de Jacob a su familia es mudar sus vestiduras, es abandonar, hermano, la apariencia que ellos tenían y que habían adquirido de los cananeos. La carta de los Colosenses nos dice algo similar en el verso 12, capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Las vestiduras que el mundo
son vestiduras que ante la presencia de Dios son aborrecibles. Y Dios demanda de que nosotros nos vistamos como escogidos de Dios, como hijos de Dios. Amén. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y mansedumbre y de paciencia. Las vestiduras representan, hermano, los actos de justicia que tenemos delante de Dios. Aleluya. Las vestiduras representan el carácter cristocéntrico que hay en la persona, que demuestra a través de sus acciones que es un hijo de Dios, que es un hombre conforme a la voluntad de Dios, que es un hombre que ha abandonado todo tipo de prácticas alejadas de la presencia de Dios y que ahora se viste de justicia, se viste de benignidad, se viste de misericordia, se viste de humildad y de mansedumbre ante la presencia de Dios. Y que los hombres pueden divisar, hermano, que los hombres pueden decir verdaderamente este es un hombre de Dios y esta es una mujer de Dios. Porque no solamente por nuestra vestidura externa, sino también por una vestidura interna, por algo que demuestra que nuestra apariencia no es únicamente de lo exterior, sino una apariencia que también nace del interior, una apariencia de justicia y de verdad. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 3 y 4 de Génesis capítulo 35, después de que Dios reprende a Jacob por la conducta de su familia y por la conducta propia de él, de haber adquirido todo tipo de costumbres paganas en este territorio, Dios le dice, Jacob le dice a su familia, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino y que he andado así. Dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. De esta manera, mis amados hermanos, Jacob toma la decisión de devolverse al territorio, al lugar donde Dios le apareció por primera vez. Amén, porque Dios nos va a traer nuevamente al propósito y al llamado que Él ha establecido con nosotros. Aleluya. A la ciudad donde Él se nos apareció y donde verdaderamente la presencia de Dios enriquece nuestras vidas. Amén. Dios nos demanda y nos llama a que nos volvamos al territorio, al lugar, al momento en el que nosotros teníamos una relación con Él, en el que nosotros teníamos, hermano, una hegemonía delante de la presencia de Dios en cuanto a la búsqueda. Amén. En cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra intimidad con Dios, en cuanto al llamado que Él nos hizo. Si muchos de nosotros predicábamos y ya no lo hacemos, si muchos de nosotros orábamos por largas horas y ya no lo hacemos, si muchos de nosotros teníamos un ministerio y ya no lo tenemos, si muchos de nosotros teníamos participación en la iglesia, Dios está diciéndote en esta mañana, vuélvete al lugar de donde te llamé. Amén. Vuélvete a las primeras obras. Vuélvete, hermano, a la oración. Vuélvete a la lectura de la palabra, porque allí está Dios esperándote. Amén. Jacob dijo, vamos a Betel a levantar un altar, y Dios nos está llamando a que ese altar sea reedificado nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 35, verso 9 al 12 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y tu descendencia después de ti, amén, la daré esta tierra. Hermano, ¿qué aconteció cuando Jacob volvió y levantó un altar nuevamente? Dios le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios. Aleluya. Y le renovó las promesas otra vez y le dijo,
este territorio, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y de ti procederá una nación grande, multiplícate. Amén. La única forma de que el hombre pueda multiplicarse, de que el hombre pueda crecer en la presencia de Dios, de que el hombre tenga raíces, de que el hombre pueda fructificarse, multiplicarse en esta tierra, es únicamente cuando está sembrado en el territorio que Dios, hermano, derramó esa palabra. No existe crecimiento fuera de Dios, no existe, hermano, multiplicación fuera de Dios. Y aunque usted pueda ver a personas, mis amados hermanos, que son prosperados, que son enriquecidos, simplemente, mis amados hermanos, crecen fuera de la voluntad de Dios, pero no es que Dios está con ellos. El salmista Asaf decía, cuando vi en el mundo a los hombres, aleluya, cómo se multiplicaban y cómo prosperaban, aleluya, sintió envidia en su corazón. Pero luego de que entró en el templo dijo, aleluya, ahora comprendo cuál es el final de aquellos hombres que lejos de la presencia de Dios prosperan en este mundo. Su fin es un fin de muerte. Pero nosotros los que estamos en la presencia de Dios, fructificamos de muchas maneras, no solamente la material, sino de la manera espiritual, que es la que más, aleluya, la más importante delante de Dios. Mis amados hermanos, cuando Jacob llegó a Betel con su familia, fueron prosperados, fueron bendecidos, recibieron una promesa de multiplicación y de bendición ante la presencia de Dios. Y Dios estableció y cumplió todas estas promesas, mis amados hermanos, cuando regresamos a su presencia. Y por eso en esta mañana este mensaje, hermanos, de regreso a Betel, nos exhorta a Dios y nos anima a que volvamos nuevamente a esa relación de intimidad que teníamos con Él, a que volvamos nuevamente a la presencia de Dios y busquemos su rostro. Amén. Quiero orar en esta mañana por todos mis hermanos que están en esta transmisión en general. Aleluya. Si alguno de ustedes desea, a través de una petición, una oración, puede colocarlo en los comentarios. Aleluya. Y que Dios bendiga a cada uno de los que están presentes en esta transmisión a través de esta palabra. Que sé que Dios nos habló en este día y que muchas de las promesas que Dios estableció van a tener cumplimiento en nuestras vidas. Aleluya. Cuando miremos nuevamente a la cruz donde aquel hombre derramó su sangre por nosotros. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hermosa mañana por haberme permitido estar con todos mis hermanos de la vida verdadera, de esta iglesia maravillosa, de este grupo de hermanos, de invitados y de almas que están aquí presentes escuchando este mensaje. Gracias te doy, Señor, por habernos acompañado en esta transmisión, por habernos permitido estar unánimes en este compartir de esta palabra y a través de esta oración, Señor, unidos todos los que estamos presentes, aleluya, para pedirte, Dios, principalmente que tú hagas misericordia de nuestras vidas, que tú nos permitas, Señor, volver nuevamente a las primeras obras, a la oración, a la lectura de la palabra, a la intimidad en tu presencia. Dios mío, que tú en este día hagas reposar sobre cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí presentes, visitas, aleluya, la presencia del Espíritu Santo sobre ellos y que puedan ser restaurados, levantados, que puedan ser fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú obres en la petición de nuestra hermana María Eugenia, Dios mío, en esa petición que ella tiene, bendito sea el Señor, de invertir en un lote, que tú la guíes a un puerto seguro, que tú la guíes, Señor, a una buena decisión, que tú la ayudes, Señor, que tú le suplas el dinero y que tú le suplas todo lo necesario, Dios mío, que tu misericordia, Padre amado, obre a favor de ella en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Por la oración, por la familia de nuestra hermana Mora, que tú la bendigas en el nombre poderoso de Jesús, que tú los protejas y que tú los guardes en el hueco de tu mano y cubras con tu sangre poderosa. Aleluya.
el proyecto educativo también de su familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu mano poderosa obra a favor de todos los que están conectados en esta transmisión y que muchos de ellos no han colocado su petición, pero que sabemos que tú vas a orar poderosamente a través de ellos y que tú vas a orar a través, Dios amado, de todas las cosas que ellos emprendan en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, para la gloria y honra de tu nombre, también pido por la sanidad de los enfermos, de los que están, Padre amado, en este momento atravesando por momentos difíciles, económicos, por momentos difíciles, Señor, en su familia, que tu gracia y misericordia, Señor, sea posando sobre sus hogares en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú guardes enteramente, Dios mío, en este día a todos mis hermanos que están presentes en esta transmisión y a todos aquellos que van a mirar esta transmisión durante el día y durante esta semana en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, pidiendo también por la petición de oración de la hija de nuestra hermana Valentina, de nuestra hermana Sheila Covelli, que tú sanes en el nombre poderoso de Jesús que está en España, que tú la guardes y la cubras con tu sangre, la bendigas en su entrada y su salida, Padre amado, por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Con ustedes nuestro amado pastor Elvis Argotes. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor, extraordinaria palabra, extraordinario consejo de parte del Espíritu Santo en esta madrugada. Interesante amonestación, interesante exhortación del Señor. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Haz allí un altar. Bendito sea el Señor. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que ser hombres y mujeres de altar. Hombres que erijan, que levanten un altar. Y en el altar es el lugar indicado donde Dios nos enrutará y nos enfocará y nos guiará a un destino profético seguro. Cuando Jacob levantó el altar que Dios le estaba demandando y que Dios nos está demandando a usted y a mí en esta madrugada, en esta mañana, entonces Él nos dará identidad. Cuando Jacob levantó en obediencia a este altar, Dios le cambió su identidad. Lo cambió de Jacob a Israel. Le dio un destino profético. Ya a estas alturas en la vida de Jacob, Jacob estaba bendecido, estaba prosperado físicamente, económicamente, pero tenía unas facturas con el cielo, tenía unas facturas, tenía unas deudas morales, espirituales con el Señor. Y Dios es un Dios de oportunidad, y es precisamente lo que Dios nos está dando en esta madrugada a través de la palabra que trae a través de nuestro amado hermano y amigo y ministro Fabio Fontalvo Estrada y de su amada esposa Vanessa, a quien saludamos y bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Fabio, por dejarte usar. Yo tenía la certeza, la seguridad de que venía una palabra extraordinaria, una palabra que necesitamos, que nos impulsa, que nos compromete a continuar, pero a continuar de la mejor manera posible. Y la mejor manera de continuar es estar en el lugar correcto, es regresar a la presencia, regresar y, bendito sea el Señor, arreglar, levantar, erigir el altar de nuestra vida. A veces pensamos que las bendiciones materiales son lo necesario, son lo suficiente, y olvidamos que lo importante es el altar. Se puede estar bendecido físicamente, se puede estar bendecido económicamente y aún así tener un altar descuidado. Y haz allí un altar. Extraordinaria palabra, amado Fabio. Te bendecimos, te abrazamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te abra puerta grande y efectiva en el ministerio,
para que Dios haga en este año que todavía está joven, que todavía está iniciando, cosas grandes en tu vida y a través de tu vida. Que tu casa, que tu familia sean visitados por nuestro Señor Jesucristo y que la gracia, la benevolencia, la misericordia y el amor del Padre siempre gobiernen tu vida. Gracias, amado ministro Fabio, por dejarte usar. Gracias por aceptar la invitación, por tener a bien que caminando con Jesús es tierra de Dios, es tierra de bendición. Así que, amado hermano, usted que está allí atento a esta transmisión, también le damos gracias a Dios por su vida. Todavía usted puede enviarnos sus peticiones por interno, estaremos siempre orando. Recuerde que tenemos un registro de peticiones antes, durante y después de cada transmisión de Caminando con Jesús. Así que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recuerde, no olvide que usted ha iniciado su día caminando con Jesús. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Recuerda iniciar tu día caminando con Jesús. Todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la mañana.